Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Esta es la serie Por culpa del gluten, parte 2. Ok, ahora vamos a repasar lo que estábamos hablando en el episodio anterior. En el episodio anterior estábamos hablando de cómo es que el gluten, que es la proteína que contiene el trigo, que es con lo que se hace el pan, la pizza, la harina, que está donde quiera, esa proteína que se llama gluten tiene un efecto tóxico en el cuerpo y eso hace que el sistema inmune se dispare para defender al cuerpo y eso produce una hormona que se llama cortisol, entre otras, que son hormonas de estrés, y eso es lo que produce la barriga, el abdomen. Entonces, hay un libro muy bueno que se llama, de un doctor excelentemente escrito, con muy buenas referencias clínicas. El libro se llama Wheat Belly. Si usted lee inglés, se los recomiendo. Ese libro, Wheat Belly, le habla de cómo es que la barriga crece. Y la fuente de la barriga principal es que usted puede que no sea celíaco. Celíaco es la persona que no tolera ningún gluten, que se le rompe el intestino, pero muchas de nosotros, yo, Frank Suárez, por ejemplo, no tolero gluten. Pero hay muchas personas que nosotros hemos ayudado en los centros Natural Slim. Natural Slim ya ha ayudado a más de 50.000 personas. Todas las semanas llegan 2.000 personas nuevas, una cosa así. Y una de las ayudas principales es localizar si la persona tiene un cuerpo intolerante al gluten. Una prueba que les sugiero que usted haga, si tienes dudas de si el gluten es lo que no le deja adelgazar o no le deja controlar la diabetes, es que usted elimine el gluten por 2 semanas. 2 semanas sin gluten, pero sin tocar ni una pizca, porque aunque sea una molécula, ¡tum!, una cosita así, le dispara el sistema. Y si usted quiere ver si realmente es intolerante al gluten, quítese el gluten por 2 semanas. Al quitarse, si usted empieza a adelgazar y se le empiezan a desaparecer todos los achaques y las cosas raras que tiene, ya usted sabe que era intolerante al gluten. Entonces, vamos a hablar de los daños que hace el gluten, pero le voy a hablar específicamente de lo que se han podido comprobar en estudios clínicos. Estudios clínicos son lo que se hacen en las universidades, lo que hacen los científicos. Fíjense, recientemente yo acabo de terminar de escribir el libro de la diabetes. Como saben, yo tengo el libro de El Poder del Metabolismo, que es un libro básico que le explica lo que es el metabolismo y cómo usted puede recuperarlo, ¿no? Ahora, acabo de terminar un libro nuevo que se llama Diabetes sin Problemas. Este es el producto como de 6 años de trabajo, ¿no? 6 años de investigación, de trabajo de recuperación. Como la diabetes es un problema serio, es un problema de una enfermedad verdadera, ¿no? El metabolismo lento no, es una condición. Pero la diabetes es una enfermedad que mata a la gente. Terminan amputándolo, pierden la vista, se mueren del corazón, las heridas no sanan, los hombres se quedan impotentes, las mujeres se ponen frígidas. O sea, la diabetes mata gente. Como mata gente, había bastante más que explicar. Y una de las cosas que estuve explicando en este libro es la influencia del gluten, de lo mismo que estábamos hablando ahora, sobre la diabetes. No hay forma de usted controlar la diabetes ni de controlar la obesidad si usted no tiene una intolerancia al gluten y no quita el gluten del camino. Porque es una sustancia que está todo el tiempo invadiendo el cuerpo, está infringiendo contra el sistema del cuerpo y el cuerpo reacciona de forma reactiva y violenta, hormonal y nerviosa a la influencia negativa del gluten, ¿no? Entonces, lo que los estudios clínicos reflejan es lo siguiente, lo que la ciencia dice, fíjense, el gluten ya se ha descubierto sin lugar a duda que está bien relacionado a la neuropatía diabética. Pero no solamente a la neuropatía diabética, está relacionado a la neuropatía que no es diabética. ¿Qué es la neuropatía? Neuropatía es que si usted tiene un nervio, ¿verdad? Ese nervio al final, que es donde usted siente algo, y acá llega la señal al cerebro, ¿no? Esta parte, que es donde se siente, cuando usted siente algo, toca algo, el nervio está recibiendo un impulso y sube y llega hasta el cerebro. La neuropatía es neuro de nervio, patía de enfermedad. Lo que quiere decir es que hay una enfermedad del nervio. Básicamente esto se descompone. Cuando se descompone usted deja de sentir. Una persona que tiene neuropatía muchas veces no puede sentir los pies. O los hombres se quedan impotentes porque no pueden sentir el pene y no funciona. Las mujeres se quedan, cuando tienen neuropatía, muchas de ellas se quedan frígidas. ¿Por qué? Porque el clítoris, que es donde sienten la actividad sexual, no lo pueden sentir.
Así que el hombre se queda impotente, la mujer se queda frígida. En principio los dos se quedan impotentes por neuropatía. La misma neuropatía es la que puede hacer que usted pierda la vista, porque la vista está ligada a los nervios y esos nervios llevan parte de los impulsos al cerebro que usted le permiten usted ver. Así que una persona que tiene neuropatía, ya sea diabética o neuropatía que no es diabética, le llaman neuropatía periferal. Periferal es que es de la periferia, del área de afuera, ¿no? Esa neuropatía, ya hay estudios que confirman que uno de los causantes principales de la neuropatía es el gluten. ¿Por qué? Porque cuando usted pone gluten en el cuerpo se estimula en exceso. Y cuando se estimula, manda tantos impulsos, lo estimula tanto que básicamente lo quema. O sea, es como una máquina que usted la corre demasiado rápido, la estimulación nerviosa la corre tan rápido que la quema. Así que básicamente se sabe que el gluten causa neuropatía diabética. Se sabe también que el gluten causa inflamación en el intestino. Hay una relación directa entre la enfermedad llamada Crohn's disease, la enfermedad de Crohn's, que es una inflamación del intestino, con el gluten. O sea que toda persona que tenga Crohn's o inflamación en el intestino debe considerar eliminar el gluten. El gluten tiene mucho que ver con el hipotiroidismo. Por ejemplo, todas esas personas que tienen problemas de hipotiroidismo o de hipertiroidismo, tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo está relacionado al gluten. Porque en algunos casos el gluten lo que hace es que va dañando la tiroides al punto que a la persona le empiezan a salir nódulos en la tiroides, se le pone el metabolismo lento y engorda. En el caso contrario es que el gluten lo que está haciendo es que está estimulando tanto la tiroides y el cuerpo se está defendiendo tanto de eso que entonces la acelera. Y cuando la acelera se llama hipertiroidismo. La persona se puede poner bien flaco o inclusive hay personas hipertiroides que se ponen gordos. Así que sea lo que sea, el gluten es un alimento infractor. Si usted está teniendo problemas con su salud, cosas raras que no les pueden explicar, hemos visto por ejemplo la dermatitis. En esto es que estamos por culpa del gluten. Derma viene de la piel, titis es de inflamación. Personas que tienen inflamaciones raras en la piel y van al dermatólogo y se ponen crema y se ponen antibióticos, se ponen de todo y no resuelven. La mayoría lo que tienen es una intolerancia al gluten. Yo he visto cientos y cientos de casos de personas que tenían problemas de la piel, que no resolvían con nada, vinieron a Natural Slim, empezaron a adelgazar, quitaron el gluten, se fue la dermatitis. Conocí a un dentista que llevaba más de 15 años con una dermatitis que no, de hecho ya no le permitía casi ni practicar como dentista, porque las manos estaban todas hechas como si fuera una cicatriz, ¿no? De la dermatitis tan fea que tenía y no le permitía practicar, ¿no? Pero no hizo nada que quitar el gluten y se acabó el problema. Así que esto se los comento, ¿por qué? Porque la verdad siempre triunfa.